Gloria a Dios. Aleluya. Dios les bendiga, mis amados hermanos, esta hermosa noche. Nuevamente estamos aquí en este su programa Espigando para poder recibir la palabra del Señor y para poder ser ministrados y poder estudiar la palabra juntos. Creo que es algo bien importante el poder tener ese tiempo de meditación en la bendita palabra del Señor. Así es que les doy la más cordial bienvenida a cada uno por nombre y pues déjenme elevar una oración al Señor para que Él pueda bendecir este momento y que podamos recibir su palabra y que Él nos pueda hablar. Amén. Padre que estás en el cielo, Señor, Dios Todopoderoso, una vez más nos acercamos a tu mesa, Señor, a ser alimentados por tu palabra, Señor. Ese alimento espiritual que tú prometiste que nos ibas a dar todos los días, Señor. Hoy nuevamente, Señor, venimos suplicándote que puedas derramar sobre nosotros, Señor, esa fresca unción de tu palabra, de la revelación de tu palabra, Señor. Que por favor nos des la unción también de los 5 ministerios, Señor, para fluir y poder equipar a tu pueblo plenamente, Señor, conforme a lo que tú has preparado para ellos, Señor. Danos también la capacidad de comprender tu palabra, Señor, para que llevemos fruto abundante y que todo estorbo que pueda haber, Señor, sea quitado tanto en este lugar como en cada uno de los hogares, de las familias donde estamos compartiendo este mensaje, Señor. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Quiero esta noche de alguna forma darle continuidad al tema que comenzamos a platicar el lunes en el servicio familiar, aunque no es tan enfocado a lo que vimos el día lunes, porque ahí dejamos pendientes algunas otras cosas familiares que vamos a tratar de verlas este lunes que viene. Si quiero darle una continuidad porque vamos a hablar del tema en sí que comenzó ese, ese diálogo, esa parte de, de la predicación que queríamos trasladar a cada uno de ustedes. Y ese tema, pues, estuvimos hablando el tema del lunes se llamó Cubriendo mi casa. Hoy yo quiero hablarle de la desnudez espiritual, como usted ve en pantalla. Es algo bien importante. Y yo quiero ponerle una referencia para que tengamos una base eh, espiritual, bíblica. Y es precisamente uno de los textos que platicamos el lunes, pero ahora, como le vuelvo a repetir, quiero enfocarlo ya en un aspecto general como iglesia de Cristo, ya no tanto en el aspecto familiar, sino como iglesia de Cristo. El texto, como usted puede ver en pantalla, es la segunda carta del apóstol Pablo a, a la iglesia de los hermanos en Corinto, en el capítulo 5 y verso 4, que dice: porque asimismo los que estamos en esta tienda gemimos agobiados, pues no queremos ser desvestidos, sino vestidos para que lo mortal sea absorbido por la vida. Pero fíjese que ahí el término, usted lo puede verificar, no es una vida biológica, sino que es la vida Zoe, la vida que Cristo nos quiere dar. Amén. Entonces, yo quiero meditar un momentito porque hay un anhelo en todos aquellos que somos espirituales, tenemos el anhelo de ser vestidos.
de gloria, de ser vestidos del poder del Espíritu Santo, de las unciones. Eh, Tenemos que cambiar, hermano, nuestra vestimenta. Nosotros podemos ver, por ejemplo, una, una figura extraordinaria en la vida de José. José, cuando nosotros vemos en el Antiguo Testamento, José por lo menos le cambiaron 5 veces su vestidura. Le pusieron una túnica de colores que le quitaron sus hermanos y la mancharon de sangre. Luego le dieron ropas que son ropas eh, de egipcio cuando trabajaba en la casa de Potifar. Luego le dieron ropas de preso cuando estaba en la cárcel. Estoy yendo rápidamente toda la historia de José. Luego le dieron una vestimenta para cuando se iba a presentar delante de Faraón. Y por último, Faraón lo vistió como el gobernador, el segundo hombre más poderoso en Egipto después de Faraón. Amén. Entonces, de esa misma manera nosotros tenemos que ir evolucionando, pero de ninguna manera nosotros eh, querramos, hermanos, ser hallados en algún tipo de desnudez. Lo dice claramente este pasaje, pues no queremos ser desvestidos. O sea, lo que un cristiano, como decía el himno anteriormente, que cantábamos hace mucho tiempo, aquel himno maravilloso que decía, el cristiano fiel y verdadero, y también el obrero de la fe, todo aquel cristiano espiritual no quiere ser desvestido, quiere ser investido con poder, que vengan esos cambios, que venga esa transformación hasta llegar a ser vestidos con aquel cuerpo que un día vamos a alcanzar, ese cuerpo glorificado cuando seamos trasladados del bimá de Cristo al arrebatamiento para Dios y hasta su trono. Ahí nos van a dar un cuerpo glorificado. Lo hemos platicado en el tema de los cuerpos, que es un poquito complejo de comprender, pero que creo que es bien importante. Entonces, eso nosotros los cristianos necesitamos entender eso. Por otra parte, también creo yo que hay cristianos que de alguna manera no, no consideran de alguna forma el cuidar a veces su vestidura. No consideran de alguna forma que puede existir algún tipo de desnudez. Y créanme, cuando yo me puse a estudiar este tema, me empecé a dar cuenta que hay muchas cosas que nosotros debemos de cuidar para que no exista una desnudez espiritual. Así como la desnudez física trae complicaciones como, por ejemplo, vergüenza. Por ejemplo, una desnudez puede traer una provocación a un ultraje, a una violación. Una desnudez física puede traer frío. Una desnudez física puede traer incluso enfermedades. De la misma manera, espiritualmente, una desnudez espiritual puede traer vergüenza espiritual, puede traer eh, una, un ultraje espiritual, adulterio espiritual, fornicación espiritual, puede traer enfermedades, puede traer un enfriamiento. Lo vamos a ir viendo poco a poco, ¿verdad? Pero yo quiero de alguna manera pues estipular algún parámetro, alguna base de lo que vamos a ir platicando esta noche y el día de mañana, primero Dios, continuamos en el servicio presencial también con este tema. Entonces es importante que nosotros lleguemos a entender y a pedirle a Dios, a pedirle al Espíritu Santo bendito y glorioso que nos examinemos, que nos podamos ver, hermano, para pues descubrir si no hay algún tipo de desnudez
espiritual en nuestro ser, en nuestro caminar como cristianos. Y si lo existe, y si llega a encontrar algún tipo de desnudez, pues buscar la manera de cubrir, no de encubrir. Lo dije el lunes en el servicio familiar, no se trata de encubrir, se trata de cubrir. Amén. Y hay formas, y la forma más preciosa es a través del perdón, de la confesión de una situación que quizás está generando desnudez espiritual, y al confesar alcanzamos misericordia y perdón, y eso nos cubre, perdón a través de la sangre bendita de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Entonces, qué importante es que nosotros podamos visualizar, comprender este tipo de situaciones. ¿Por qué? Porque, mire, este pasaje que habla Pablo está diciendo que no queremos ser hallados desvestidos. Todos sabemos, hermano, que el Señor está a las puertas, que Él viene pronto, y que cuando Él venga nos halle vestidos, ataviados, como aquella novia que está engalanada, ataviada para esperar a su amado. Amén. Y no como aquella mujer de Cantares que dice: yo dormía, pero mi corazón velaba, y cuando el amado llegó ella estaba desnuda, ¿verdad? Ella se había quitado la ropa porque se había acomodado espiritualmente de alguna manera. Tenemos que ver si nosotros no tenemos algún tipo de acomodamiento, pero creo que ya me estoy adelantando a alguna de las situaciones que la Biblia dice, aunque ese pasaje aún no lo había considerado, pero sí es importante que veamos que esa mujer, por no estar vestida como tenía que estarlo a la hora que llegó el amado, y en la tardanza para abrirle la puerta, el amado se fue. Cuando ella salió, la tomaron los guardas de la ciudad, el tiempo de la gran tribulación, y la golpearon y le quitaron su chal, la desnudaron. Hoy en día hay mucha gente tratando de atacar, de, hacer de menos, de hacer que la gente no crea ya en la bendición que es la cobertura. Humildemente nosotros tenemos que aceptar que la Biblia deja muy claramente los parámetros de la cobertura para recibir bendición, una bendición espiritual que alcanza incluso niveles de bendición material. Amén. Pero no me quiero meter tanto en ese aspecto en este momento. Así es que yo quiero ir avanzando, porque mire, este pasaje de la segunda carta de Pablo a los Corintios 5:14 habla, y ahí dice que lo que él quiere cuando habla de estar desnudo es esa palabra ekduo, del griego 1562, y que dice hacer quitarse algo, específicamente la ropa, desnudarse, despojarse de algo. Mire qué tremendo. Entonces, hoy, como le vuelvo a repetir, hay mucha gente queriendo hacer esto con los cristianos que de alguna manera creemos en la cobertura. Quieren hacer que la gente se quite su ropa espiritual. ¿Y cómo? Ahora la pregunta es, ¿cómo yo puedo desnudarme espiritualmente? Si no estamos hablando de una ropa literal, física, es con actitudes espirituales. Y una de las más deplorables y que más puede afectar en ese aspecto es cuando hay gente que puede incentivar a que haya rebeldía, a que haya rebelión en el corazón del hombre. Y entonces ser afectados para que ellos mismos se quiten su ropa, se desnuden, se despojen de una bendición. Amén. Hemos puesto muchas veces el ejemplo de aquella hermanita que se le dio la doctrina básica y se le enseñó la bendición que es el velo y por qué se utiliza el velo.
y empezó a usar su velo. Y de pronto por allá encontró una señora que en 10 minutos la convenció para despojarse. Y le dijo, ¿y por qué usted usa ese trapo? Y no es un trapo, es una cobertura que se utiliza por símbolo de sujeción, pero también por causa de los ángeles caídos. Amén. Y entonces ahí podemos ver cómo hay gente que de esa misma manera empuja e incentiva a cristianos a despojarse de algo que es una bendición, lo que es la cobertura, lo que es estar cubierto espiritualmente. Luego encontramos, hermano, que ese mismo texto, ese mismo pasaje, solo que ahora en la versión nácar y colunga, dice, pues realmente, mientras moramos en esta tienda, gemimos oprimidos por cuanto no queremos ser desnudados. El cristiano, le vuelvo a repetir, quiere estar vestido, no quiere quitarse su cobertura. Un cristiano sano, un cristiano normal, en un buen aspecto espiritual, con sanidad, no se va a querer quitar la cobertura. Cuando ya hay, hermano, alguna situación, eh, como dirían, ya los picó el sonpopo, en ese momento puede hacer que sí, quieran quitarse, quieran botar de alguna manera la cobertura, ¿verdad? Y entonces no se trata de eso, sino que se trata de ver qué tan sanos estamos nosotros. Ahora vea lo que dice más adelante, la parte que está subrayada. Amén. Se la voy a poner acá en grande. Dice, por cuanto no queremos ser desnudados, sino sobrevestidos, para que nuestra mortalidad sea absorbida por la vida. Me llamó mucho la atención que esta versión y algunas otras dice revestido, sobrevestido. Y una de las cosas que empezamos a ver el lunes y que no llegamos a esa parte precisamente es que aquella mujer de Proverbios 31, en el verso 22 creo yo que era el que estábamos analizando, dice que ella no tenía miedo de la nieve porque todos los de su casa usaban ropa escarlata, dice la versión de las Américas. Pero cuando vamos a ver, hay otras versiones como la Reina Valera y algunas otras, dice, todos los de su casa usan ropas dobles, están revestidos, tienen una doble porción, una doble cobertura, hermano. Y entonces nosotros debemos anhelar eso, porque verdaderamente el Señor está a las puertas, el tiempo de su regreso está llegando, hermano, estamos a las puertas de que podamos ser llevados con Él, pero de esa misma manera, como Pablo le dijo a Timoteo, tienes que saber que los últimos días serán días muy peligrosos, muy difíciles. Y entonces, hermano, nosotros tenemos que andar equipados doblemente. ¿Sabe cuál es el ejemplo más claro, creo yo, que de esto? Que debemos de andar con una doble porción, como la que le otorgaron al profeta Eliseo, como las 5 vírgenes prudentes que además de llevar su lámpara encendida, llevaban una porción extra, llevaban un frasco extra de aceite para que no se les apagara su lámpara, pero hubieron 5 insensatas que no se preocuparon de eso. Entonces nosotros, hermano, tenemos que ver, no solo que no haya una desnudez espiritual, sino que si tenemos cobertura, que esté bien y que sea una doble porción la que nosotros pidamos. Cuando el profeta Elías le dijo a Eliseo, ¿qué quieres que haga por ti antes de que yo sea llevado de ti?
Él le dijo una doble porción. Y Elías le dijo, cosa difícil has pedido, pero si me miras cuando yo se ha llevado, que se ha hecho como has pedido. Es difícil, pero no es imposible tener esa doble unción, esa doble porción. Y tenemos que entender que como primogénitos espirituales, esa es la parte que vamos a ver el lunes, tenemos que llegar a esa condición, tener doble unción. Y hay otras cosas que también hay que tener una doble porción de eso. Amén. Entonces la nácar y colunga dice, sino sobrevestidos, o sea, equipados dobles. Amén. Para que así, hermano, no haya motivo para que venga un ataque espiritual porque exista un problema de una desnudez. Yo no sé si a usted le ha pasado en algún momento, ¿verdad? Qué incómodo es que uno de repente va por ahí y alguna de las piezas de la ropa que uno va usando, el pantalón, la camisa, se le rompe a uno por un mal movimiento. Y es bien vergonzoso, uno anda viendo cómo lo tapa. Pues imagínense espiritualmente. Tenemos que tener mucho cuidado en ese sentido para que no haya cabida, no deis cabida al diablo. Fíjense que ese pasaje te dice, no deis cabida, no deis oportunidad al diablo. Habla de aquel pasaje, airaos, pero no pequéis, que no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Y estaba viendo en parte de este tema que una de las cosas que manifiesta cuando hay una desnudez espiritual es que el carácter es muy duro, muy irritable, se altera demasiado rápido. El carácter de aquellos que son muy voláticos, su ira se enciende muy fuerte y muy rápido. Ahí hay señal de que hay una desnudez, pero ahí se lo voy a enseñar más adelante. Amén. Continuemos. Ahora, yo en el, en el, en el estudio de este texto, fíjese que cuando dice ahí no queremos ser hallados desnudos, sino que queremos ser hallados sobrevestidos, revestidos, es el griego 1902 que es ependuomai. Pero cuando usted descifra la palabra, como usted lo ve ahí, es una voz media combinada del griego 1909 y el griego 1746. Pero el 1909 es el término epi, o sea, se puede leer epiendomai. Y epi es un superlativo de algo, o sea, es un aspecto sumamente importante para nosotros. Es un aspecto que no podemos pasarlo por alto, sino que debe estar sumamente con atención nuestra. O sea, ser revestido es un superlativo. Epi, eudomai, es revestirse. Yo lo puse para que veamos que no es una cosa que la podemos pasar por alto, sino que debe de ser muy, muy importante para nosotros. Amén. De suma importancia. O sea que debemos analizar y pedirle al Espíritu Santo que nos muestre si no hay algún tipo de desnudez. La palabra, como es un combinado, la otra palabra que era el 1746, en dúo, fíjese que eh, es en el sentido de hundir en un vestido, hundirse en un vestido, investir con ropas, literalmente o figurativamente, poner, revestir o vestir. ¿Por qué le puse eso y por qué me llamó la atención? Porque esto también tiene mucho que ver con la palabra bapto, que es de donde sale el término bautizo. Aunque no es el mismo término griego, ni es un cognado, sí tiene un aspecto en la misma relación. ¿Por qué? Porque cuando uno habla de bautismo, habla de sumergir una tela dentro de algo para que tome el color. El bautismo es que nosotros nos sumergimos en esas 7 facetas del bautismo
para ir tomando la característica de aquella faceta en la cual estamos. Usted sabe que la primera es el bautismo en arrepentimiento, el bautismo en agua, el bautismo en el Espíritu Santo, el bautismo en fuego, en el cuerpo, en el Cordero, en el Padre. Y entonces es tomar esa característica. Ahora, ¿por qué esto me llamó la atención? Porque en dúo, porque en dúo quiere decir en el sentido de hundirse en un vestido, en la vestimenta que el Señor te quiere dar, no en la tuya. Y para eso hay que llevar, hermano, una condición bien tremenda, incluso hasta de madurez espiritual. ¿Por qué le digo yo esto? Fíjese que recordando en este momento lo que el Señor Jesús le dijo al apóstol Pedro, allá en San Juan capítulo 21, dijo: Pedro, Pedro, cuando eras joven, te vestías, o sea, tú te vestías, tú te ponías tu propia vestimenta y te ceñías e ibas a donde tú querías. Pero cuando seas viejo, cuando seas maduro espiritual, cuando tengas la capacidad de discernir, de entender muchas cosas, otro vas a abrir los brazos y otro te va a vestir y te va a ceñir y te va a llevar a donde tú no quieres ir. Dando a entender, dice ahí, la forma en que Pedro iba a glorificar al Señor con su muerte. Pero eso nos deja ver que tiene esta parte de hundirse en un vestido, es en la vestimenta que el Espíritu Santo nos está proporcionando para ir evolucionando en nuestro caminar como creyentes, como hijos de Dios. Esto nos habla también no solo de eso, sino que nos habla que es el Espíritu el que va poniendo esa vestimenta que nosotros debemos de tener para algún momento en específico, y que no es a nuestro gusto. Fíjese que en el Antiguo Testamento, en el libro de Esther, dice que cuando Esther fue llevada al palacio de las doncellas, ella no pidió lo que a ella le agradaba, sino que le dijo a el eunuco Hegai, le preguntó qué era lo que le agradaba al rey, y que eso le proporcionaron. Quiere decir que ella decidió vestirse para agradar al rey y no para agradarse ella misma. Qué importante es que nosotros lleguemos en un momento de nuestro caminar cristiano a entender que no debe de haber una desnudez espiritual, y que puede estar provocando una desnudez espiritual el hecho de que nosotros querramos vivir y estar o vestirnos espiritualmente como nosotros queremos y no como el Espíritu Santo lo requiere. Necesitamos, hermanos, ser guiados. Necesitamos, como decía nuestro apóstol el día miércoles y el jueves en el estudio de pastores, necesitamos la revelación del Espíritu Santo para poder avanzar, para poder entender que hoy hay tanta corriente mundana y otra mezclada, una corriente espiritual mezclada, una corriente babilónica, que lo que va a hacer con los creyentes es, si no hay un buen parámetro, si no hay un revestimiento por medio del Espíritu Santo, va a ser confundirlos, va a ser una confusión. Ahí me va a comprender, quizás ahorita le pueda explicar yo eso. Entonces es hundirse en un vestido, el vestido que el Espíritu Santo nos está dando, y tiene que ver mucho con las facetas del bautismo. Ahora veamos, mire, en Apocalipsis capítulo 3 y verso 17, está hablando a aquella iglesia de la Odisea, ¿verdad? Y qué importante es entender que la Odisea quiere decir el gobierno del pueblo. No se dejaban mandar. Era un pueblo que hacía lo que ellos querían. Más su dicho más notable era: el pueblo unido jamás será vencido.
Y por eso tiene que ver con madurez, tiene que ver con la condición de poder vernos, de tener sana nuestra visión espiritual. Porque vea lo que le dice al ángel de esta iglesia. Él le dice, porque dices, soy rico, me he enriquecido y de nada tengo necesidad. Y no sabes, no sabes. Lo peor que le puede pasar a un cristiano, hermano, es no saber que está desnudo, no saber que hay una carencia, no saber que hay una falta de cobertura en su vida y que como todo está bien, porque esta iglesia, según lo que podemos entender, está viviendo bien económicamente y en un montón de situaciones, y por eso ellos creían que todo estaba sin ningún problema. Pero Dios le dice, y no sabes que eres un miserable y digno de lástima y pobre, ciego. O sea, había problema en su forma de verse, esa visión introspectiva que nos sirve para examinarnos, no la tenía bien. Y por último le dice que está desnudo. O sea, sí había una desnudez y ellos, esa iglesia, no sabía que había una desnudez. Y nuevamente, pues tiene que ver con la forma en cómo pensamos, cómo nos dejamos guiar, porque le está diciendo tú has hecho lo que has querido en pocas palabras, ¿verdad? Tú dices, ay, yo soy rico, de nada tengo necesidad, pero no sabes. Debemos de ir delante del Señor con todo nuestro corazón y decirle a Él, Señor, muéstrame mi condición. El salmista David, cuando él va con el Señor y le dice, líbrame aún de los pecados que me son ocultos. Otra versión que dice, muéstrame aún los pecados que me son ocultos. Debemos, hermanos, nosotros sincerarnos con el Señor y no llevárnoslas de que somos lo último, la última novedad, hermano. Nosotros todo perfecto, todo excelente. No. Debemos de ir delante del Señor con humildad, con la capacidad de tener humildad y decir, Señor, muéstrame qué más tengo que mejorar. Si tú ya has avanzado, hermano, en tu caminar, no te vayas a acomodar como la iglesia figura de la mujer de Cantares que hablamos hace un momento, que se había desvestido y que se acostó, lavó los pies, se ministró una vez y dijo, ya estuvo, ahí está todo, ya nítido. Y se acostó. Y ella pensaba que su corazón era el que estaba velando nada más. Ella dormía, pero su corazón velaba. Y no es así. Tenemos que tener la condición de el que esté limpio. Dice la Biblia ya en el Nuevo Testamento. Límpiese más. También dice, mirad que si alguno cree estar firme, que tenga cuidado, que se cuide, no sea que caiga. O sea, todos tenemos que andar cuidando nuestro caminar en constante limpieza hasta aquel día que estemos delante de la presencia del Señor, ya sea que Él nos llame por la vía de la muerte, aunque no es la muerte, sino que solo dormimos, o que Él venga y nos llame a su parucía. Amén. Pero eso es importante que nosotros podamos entenderlo. Amén. Y esta iglesia no sabía que había una desnudez. No tenía ese conocimiento. Ahora, fíjese que el, el término desnudez, el lunes estuvimos viendo algunos términos en el hebreo. Ahora quiero llevarlo yo hay solo dos palabras que se utilizan en el griego y algunas otras que se derivan de ellas, pero una de las más usadas, podríamos decir, es esta, el griego 1131, que es humnos.
de una afinidad incierta que dice es desnudo, absolutamente o relativamente, literal o figurativamente. Es desnudo o es despojarse de algo. Y entonces yo quisiera ver por lo menos un texto esta noche donde aparece ese pasaje, esa palabra, perdón. Y uno de ellos es el libro de Juan, el libro del Evangelio según San Juan, capítulo 21 y verso 7. Y esto es lo que estábamos platicando de la inmadurez muchas veces del apóstol Pedro, su carácter muy volátil, su carácter así, era tan, déjeme ponérselo así, pues, volver y luego le pongo el texto, es tan explosivo, hermano, que se dejaba ir por sus emociones muchas veces. Recordemos que cuando a Jesús lo llegaron a prender, a agarrar en el huerto de Getsemaní, hermano, a un Pedro andaba armado, andaba una espada, la sacó y le cortó el oído derecho a Malco, el ayudante del sumo sacerdote. Y Jesús le dijo, no, no es tiempo de usar espadas, ¿verdad? Le sanó su oído a Malco, pero vemos un apóstol Pedro arrebatado antes de todo eso. Cuando ya él es metido en una prueba, cuando Jesús le dijo, Satanás te ha pedido para zarandearte, pero no temas, yo he orado para que tu fe no falte, no falle. Y tú una vez vuelto, confirmes a tus hermanos. Era porque al apóstol Pedro le dieron la vuelta como calcetín, hermano. Y luego él fue una persona que cambió. Ahí mismo, en el capítulo 21 de San Juan, usted lo sigue leyendo, y es cuando Jesús le dice, mira, cuando eras joven, te ceñías, te vestías e ibas a donde tú querías, pero cuando seas viejo, otro, vas a abrir los brazos, otro te va a vestir, te va a ceñir y te va a llevar a donde no quieras. De cómo él fue cambiando su naturaleza a través de la unción del Espíritu Santo, porque esto tiene que ver con los investimientos de esas unciones que el Espíritu Santo va a traer sobre nosotros. Nosotros somos apostólicos, somos proféticos, somos evangelísticos, somos pastorales, somos magistrales. Entonces, no estamos diciendo que seamos apóstoles, no. Estamos diciendo que somos profetas, no estamos diciendo que somos evangelistas, no estamos diciendo que somos pastores, no estamos diciendo que somos maestros. Aunque yo soy pastor, pero lo estoy hablando en general por la iglesia. Lo que estamos diciendo es que si hay una investidura, hay un poder del Espíritu Santo, una unción apostólica que puede venir para una función, una unción profética que puede venir para una unción o un evento, un momento en específico, y así las otras unciones, y tenemos que recibir eso para que no vayamos a cometer el error o los errores que cometieron muchos personajes en la Biblia, y en este caso, quien vamos a ver, que es el apóstol Pedro. Ahora vea, en el verso 7, Pedro, hermano, después de que el Señor Jesús fue crucificado, llegó un momento en que le dijo a los otros discípulos, y como el problema era que tenía liderazgo, lo seguían. Usted lee los versos, él les dijo, yo no sé, pero yo me vuelvo a las redes a pescar. ¿De dónde lo había sacado el Señor Jesús? ¿De dónde lo había llamado? Lo había llamado de ese lugar, él era pescador, y lo llamó y les dijo, síganme, yo os haré pescadores de hombres. Y el apóstol Pedro volvió, ya cuando volvió, y Jesús se les presenta ya resucitado en el mar de Tiberias, eh, y les dice, aparece en la orilla del mar, ¿va? Y dice, entonces aquel discípulo a quien Jesús amaba, o sea, Juan,
le dijo a Pedro, lo vieron así, él les habló desde la orilla y les dijo, ¿tienen algo de comer? Y no lo reconocieron. Pero Juan lo reconoció. Dice, entonces aquel discípulo a quien Jesús amaba, dijo a Pedro, es el Señor. Cuando Pedro oyó esto, oyendo, pues Simón Pedro, que era, perdón, vuelvo a leer, oyendo, pues Simón Pedro, que era el Señor, o sea, Juan lo reconoció, se ciñó la ropa porque se la había quitado para poder trabajar y se echó al mar. Cuando se dio cuenta, hermano, que el que estaba ahí pidiéndoles algo de comer era el Señor Jesús y lo reconoció, lo reconoció el apóstol Juan, que era un apóstol que se había dejado ministrar por el amor, uno de las vestimentas que como cristianos nosotros debemos de anhelar, hermanos, es el amor, ir perfeccionando esa vestidura. ¿Por qué? Porque dice que el perfecto amor echa fuera todo temor y que el amor cubre, o sea, es un tipo de vestimenta, cubre multitud de fallas. Lo comprendió Juan y por eso reconoció al Señor Jesús ahí en el mar de Tiberias, pero Pedro se había quitado la ropa. Ahora yo por un momento, porque el tiempo ya casi se me terminó, por un momento quiero llevarlo a usted cuál fue la condición de Pedro. Pedro se estaba regresando. Pedro, usted sabe que Pedro apostató, bendito el Señor que pues solo apostató reversiblemente, negó al Señor Jesús, se volvió a las redes y se llevó a los otros. Entonces, esta es figura de que ahora lo quiero poner en el plano nuestro, porque esto es lo interesante para nosotros. ¿Qué quiere decir esto? Que puede haber algún tipo de desnudez espiritual cuando a los hermanos les dan ganas de volver atrás. No como el himno hermoso que cantamos, ese de quiero volver a empezar, sino que tiene un anhelo de seguir adelante, aunque se haya caído, aunque haya tropezado, se levanta y quiere volver a empezar. Hay algunos que le dan ganas de volverse, hermano. Y entonces eso es porque hay una desnudez espiritual, de falta de madurez, de que han sido muy almáticos en su relación con Dios. Sí, había un cultazo y gritaban y danzaban y qué sé yo, pero no pasaron más de una emoción. Aquello no fue una, un toque espiritual del espíritu, valga la redundancia. Entonces, debemos de analizar si nosotros no somos muy almáticos y que el hecho de ser almáticos nos lleve a momentos de bajones espirituales, puro sub y baja, va. Hoy estamos muy arriba, muy espiritual, aleluya, hermano, hagamos tal y tal cosa, y mañana para abajo, deprimidos. Analicemos en nuestro corazón porque esa es una seña de desnudez espiritual. Aquellos que pueden tener un doble ánimo en su vida. Amén. Como Pedro. Ser muy gobernados por las emociones, no ser espirituales, porque el espiritual es gobernado por el Espíritu Santo. Todo lo que hace va y le pregunta primero al Espíritu Santo si lo hace o no. Entonces, son cristianos almáticos. Y si siguen así, se convierten en cristianos bien carnales. Y que de repente dicen, no, yo ya no sigo, me vuelvo atrás. Le pasó al pueblo de Israel en el desierto, cuando querían ellos volverse, se recordaban del alimento de Egipto que estuvimos viendo en la semana de Santa Cena, se recuerda. Entonces, hermanos, nosotros debemos de pedirle al Señor todo lo que hemos visto, tener una condición en la cual anhelamos las facetas del Espíritu Santo, para que ya no nos volvamos, seamos decididos.
Fíjese que se me acabó el tiempo, lastimosamente, y solo le quiero dejar esto y mañana vamos a continuar aquí donde nos quedamos. Fíjese que cuando vemos nosotros la vida del profeta Eliseo, a él al final le dan una doble porción. Está doblemente vestido, revestido, como lo vimos, trayendo la idea de un revestimiento. Eh, pero él desde un principio, cuando Elías le pone el manto y le dice, ahorita te sigo, solo voy a terminar con esto. Y Elías le dice, ¿yo qué? Que eso yo te estoy amando. Él sabía que iba a ser el trato con Elías, iba a ser difícil, porque el carácter de Elías era así. Y entonces él sabía que tenía que hacer algo. Él fue y mató a los bueyes. Y con la yunta, con las 12 yuntas de bueyes, con esas los cocinó. Quiere decir que él ya no tenía, como Pedro, decir, si ese Elías me está haciendo desprecios o no me trata bien, entonces voy a regresar otra vez con mis yuntas de bueyes. No, él las quemó. Él ahí, desde el principio, él decidió, como dice aquel himno maravilloso, he decidido seguir a Cristo. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás. Ese es el consejo que yo te doy esta noche, amado hermano. Así es que mañana vamos a continuar con este hermoso, hermoso tema. Yo le contaba que el Señor puso en mi corazón hablar de esto, porque el Señor viene pronto, muy, muy pronto, más pronto de lo que creemos, y no podemos estar con desnudez espiritual, ni total ni parcial. Tenemos que estar revestidos, doblemente vestidos. Amén. Así es que acompáñeme a orar. Padre, te damos gracias. Bendito Dios, con todo nuestro corazón te pedimos esta noche, Señor, porque sabemos que muchas veces somos atacados, nos deprimimos a veces hasta ese punto, porque nuestra alma es engañosa, Señor. Te pedimos que podamos tener un encuentro espiritual cada momento contigo para dejar de ser gobernados o guiados por nuestras emociones, sino que para que seamos guiados por tu Espíritu Santo, Señor. Por favor, Señor, incluso aquellos que han sentido desmayar y han sentido ganas de quedarse postrados, venga esta palabra, no para que sean acusados, porque el único que acusa es el enemigo, sino que venga esta palabra para que puedan levantarse, para que como lo hizo Pedro se puedan ceñir sus vestidos y acercarse nuevamente al Señor Jesús, porque en ese momento es cuando Él lo toma y le dice, Pedro, ¿me amas? Y Pedro es sincero con Él y tú le das un ministerio a Pedro ahí para cuidar, para ser pastor de esas ovejas, para cuidar los corderos, Señor. Que de esa manera podamos nosotros ser levantados y restaurados. Gracias por tu palabra, Señor. En el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Qué hermoso, hermano, que verdaderamente el apóstol Pedro, después de ese momento, es cuando Jesús lo lleva aparte y le habla acerca del ministerio pastoral. Amén. De esa forma, si tú has sentido desmayar, pues el Señor tiene algo para ti. Y yo sé que te he hablado esta noche. Te bendigo en el nombre de Jesús y pues te invito a que mañana podamos vernos en el servicio presencial a partir de las 5 de la tarde aquí en el templo. Amén. Que tenga una bendecida y linda noche y recuerde siempre que para los que tememos al Señor, nacerá el sol de justicia y en sus alas traerá sanidad, salud y va a haber salvación para tu vida. Bendiciones, amados hermanos.